A este punto ya muchas personas saben la situación de Macallan, saben cómo pasó y qué fue lo que pasó. Si no lo sabes, hay un video en mi TikTok donde estoy contándoles la noticia y explicándoles qué fue lo que pasó. Y en mi Instagram también Macallan fue muy importante para mí. Para nadie es un secreto que me tocó independizarme, estar sola por mucho tiempo. Y Macallan fue mi apoyo, fue mi compañía y fue mi paño de lágrimas cuando más lo necesité. No ha sido para nada fácil pasar por el proceso de dejar ir a Macallan, dejarlo descansar. El punto es que me tatué a mi Macallan. No sabía qué tatuarme, no sabía si tatuarme sus ojos hermosos, divinos. No sabía si tatuarme su rostro, no sabía qué hacer. Y pues aparte, yo nunca me he tatuado en la vida y yo siempre he dicho, yo no me quiero tatuar. Y le tengo pavor a las agujas, no me gustan las inyecciones. Yo entro en pánico y tomé la decisión de hacerlo y yo dije, es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que hacer. Lo pensé retractarme muchas veces, claro que sí, muchísimas, pero yo tenía claro que eso era lo que yo tenía que hacer. No me pregunten por qué, no tengo ni idea. Y bueno, al final se dieron las cosas. Mi tía es tatuadora, vayan a seguirla en sus redes sociales, síganla, díganle, oye, me tatúas. Y aparte de eso, pues mi tía es una artista increíble, una artista completa. Ella es espectacular y ella diseñó el tatuaje que yo me hice en mi Macallan. Yo al principio pensé en solo hacerme una imagen, pero yo decía, no sé, o sea, y es que yo decía, no quiero tatuarme su nombre, no sé, o sea, o sea, yo no sabía qué quería hacerme, yo sabía que quería tener a Macallan en mi piel y punto. Y al final decidí tatuarme su nombre y una imagen que lo representa, que me va a recordar que siempre está conmigo. Y algo súper importante que me tatué, que tenía que estar en el tatuaje, era el corazón en el medio. Porque pues no sé, o sea, para mí es tan importante, no sé, pero tenía que estar en el tatuaje, así sea chiquito, ese corazoncito que siento que es lo que nos une. Yo en ese momento en el que me tatué, no había superado a Macallan, no lo había esperado, era muy difícil para mí. Yo entré en un colapso en el que yo sabía que se había muerto, pero no lo había aceptado. No sé, o sea, yo había entrado en un colapso en el que yo todo el tiempo pensaba que yo en algún momento iba a ver a Macallan. Y yo creía que no era real, que en algún momento me iba a despertar y iba a ver a Macallan. Y así vivía todos los días de mi vida. Y ya ha pasado bastante tiempo. Y yo sigo en estas. No hablaba del tema, no quería mencionar su nombre, no quería hablar del tema, no quería hablar de cómo pasó, no quería hablar de nada porque de una me ponía a llorar, me ponía súper mal, me daba ansiedad, todo. O sea, era algo que me causaba demasiado dolor. Y ahí entendí por qué me tenía que tatuar a Macallan. Cuando me lo tatué, entendí por qué tenía que hacerlo. O sea, para mí todo el hecho de tatuarme fue como un ritual. Yo lloraba. Obviamente nunca había sentido ese tipo de dolor y fue un dolor baila, pero no me dolía tanto la aguja dentro de mi piel, sino me dolía el hecho de que el dolor me recordaba todo el tiempo que yo estaba tatuando a Macallan, porque Macallan ya había muerto. Y el dolor en mi piel fue la confirmación total que yo necesitaba para entender que Macallan ya no iba a volver, que Macallan ya se había ido al cielo y necesitaba descansar, necesitaba que yo lo soltara y lo dejara descansar. Entonces yo en ese momento yo empecé a tratar de soltarlo
Y mientras hacía el tatuaje yo lloraba y lloraba y lloraba y me dolía acá el corazón, pero era porque lo estaba dejando ir, porque lo estaba soltando. Y cuando terminó el tatuaje, pues ya había soltado a Macallan. Ya Macallan puede descansar en paz, ya puedo hablar del tema, ya puedo contar anécdotas de él sin llorar, ya puedo hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer. Ya puedo dejar de reprocharme cosas que pude haber hecho y que no hice. Ya dejé de pensar todos los días si esa fue la decisión que yo tuve que haber tomado. Ya dejé de sentir tanto dolor, porque sentía tanto dolor por dentro que me estaba consumiendo toda completa. O sea, sentía tanto, pero tanto dolor que yo ni siquiera podía vivir mi día a día normal porque era una persona consumida y envuelta de dolor. Por mi mente pasaban todos los momentos que yo viví con Macallan hasta el día en el que Macallan se fue. Y el dolor literal en mi piel me hizo ser consciente que cada una de las cosas que estaba pasando eran reales. Pero bueno, ya, o sea, simplemente es algo que yo quería compartir. Ay, mi Macallan, ya puedes descansar en paz. Gracias por todo lo que me diste, gracias por acompañarme, por ser mi compañía hermosa y mi compañía eterna, y ahora entiendo que tú estás donde tienes que estar y yo estoy donde tengo que estar, aprendiendo lo que tengo que aprender. Y espero que algún día nos podamos volver a reencontrar y estar juntos de nuevo. Te amo con todo mi corazón y no hay un día en el que no te recuerde, no hay un día en el que no piense en ti y recuerde lo importante que fuiste en mi vida. Ahora eres el angelito más fuerte que me está cuidando desde allá arriba. Yo no puedo creer que yo me haya tatuado a Macallan. Pero lo hice, me tatué a mi bebé y lo voy a tener conmigo para toda la vida. Ay, estoy viendo esas patitas, cómo mueve esa orejita. ¿Qué pasó? Ay, no, yo no puedo ni eso tan lindo. Vea eso tan consentido. A él le gusta que lo peinen. Ahora le gusta que lo peinen, al parecer. Antes no le gustaba y ahora sí le gusta. My heart by the phone, and so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly